Imagina a Mateo. Son las 11:43 de la noche. Acaba de llegar a casa después de una jornada de 10 horas. El cuerpo le pesa. La mente es un ruido blanco de pendientes. Abre la nevera, no hay mucho. Decide revisar su app del banco como un ritual de autotortura. Y ahí está, el número rojo, casi idéntico al de hace 30 días. En ese momento suena una notificación. Es un correo del hospital. Su padre necesita unos estudios. No es grave, pero hay que pagarlos. Mateo hace clic en «Pagar ahora». La pantalla gira, y luego aparece el mensaje «Fondos insuficientes». Se queda mirando la pantalla del teléfono, iluminada en la oscuridad de la cocina. La misma pantalla que le dice que trabajó 22 días este mes. Y una pregunta, aguda como un cuchillo, le atraviesa el pecho. «Mateo, ¿en qué demonios se ha convertido todo tu esfuerzo?» Esa noche, no duerme. Al día siguiente, hablando con su hermana, ella le dice: «¿Sabes? Limpiando el ático de los abuelos, encontré el libro de papá, El hombre más rico de Babilonia. Te lo paso a lo que te sirve». Mateo lo descarga con escepticismo. Son cuentos antiguos, ¿qué le van a enseñar a él? Pero una frase se le clava: una parte de todo lo que ganas es tuya para conservar. Y entonces nace la obsesión, la pregunta que lo persigue en el metro, en la ducha mientras diseña logos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que dos personas pueden empezar con el mismo sueldo, en la misma ciudad, y en 5 años una está atrapada y la otra está libre? Se promete a sí mismo encontrar la respuesta, no la teoría, la práctica. Y lo que descubrió, amigo mío, son 7 capas, 7 formas de ver ese sueldo que te llega cada mes. La séptima es la que reordena todas las piezas del tablero. Si te sientes identificado con Mateo, si sientes que tu dinero se escurre entre los dedos y que ganar más es una fantasía lejana, quédate aquí. Porque Mateo soy yo y quizás seas tú. Hoy no te voy a hablar de criptomonedas mágicas ni de fórmulas de alto riesgo. Te voy a contar, a través de los ojos de Mateo, las 7 estrategias que transforman un salario, por modesto que sea, en los cimientos sólidos de tu libertad. La primera le dolió, la segunda le dio esperanza y la séptima le cambió la vida. Empecemos por donde empezó él, con un espejo. Estrategia 1. Vivir con la mitad. El descubrimiento de Sofía. Mateo hizo algo simple y brutal. Anotó todo lo que gastaba en un mes. No solo las facturas grandes, el café, la suscripción que no usa, la comida por delivery por pura pereza. Al sumarlo se llevó el shock. Gastaba casi el 90% de lo que ganaba, no porque lo necesitara, sino porque podía, porque su mente había normalizado ese nivel de gasto. Entonces, leyó sobre Sofía, una mujer que tras un despido se vio obligada a vivir con la mitad de su ingreso, no por un mes, sino como un experimento, y descubrió algo revelador. La mayoría de nosotros no gastamos por necesidad, gastamos por tolerancia, gastamos hasta el límite de lo que nuestra mente cree que puede perder. Así que Mateo hizo la división más importante de su vida. Tomó su salario neto y lo dividió mentalmente en 2. Una mitad era para sus obligaciones reales, alquiler, servicios, deudas. La otra mitad, esa era el campo de juego. ¿Puedo vivir igual con solo esta mitad?, se preguntó. Y el simple acto de hacerse esa pregunta empezó a matar gastos zombies. Esa fue la primera grieta en el muro. Estrategia 2. Págate primero a ti. La lección de Babilonia. Con esa mitad identificada, Mateo recordó la frase del libro babilonio: págate primero a ti mismo. No al final del mes si sobra, primero. Esto va en contra de toda lógica. Primero están el alquiler, la luz, el supermercado, ¿no? George Clason, el autor de ese libro, y Warren Buffett décadas después, dicen que no, que la primera transferencia que debe salir de tu cuenta, el primer gasto sagrado, es para tu futuro tú. Mateo decidió empezar con un 10% de esa mitad que había identificado, un porcentaje tan pequeño que no dolería. El día que cobró, antes de pagar Netflix, antes de salir a cenar, transfirió esa pequeña cantidad a una cuenta que llamó Libertad. Fue un acto simbólico poderoso. Por primera vez, su sueldo tenía una misión más allá de la supervivencia mensual. Estaba construyendo algo, estaba pagando a su socio más importante, su futuro. Estrategia 3. Tu salario es capital, no consumo. El cambio de chip de Javier. Aquí vino el cambio de mentalidad más profundo. Mateo dejó de ver su sueldo como dinero para gastar y empezó a verlo como capital semilla. Cada dólar, un ladrillo. Conocí la historia de Javier, un albañil que soñaba con tener su propia casa. No ahorraba para comprarla de una vez, imposible. Empezó a comprar materiales.
Un saco de cemento un mes, unas vigas al siguiente. Almacenaba ladrillos en un terreno prestado. Su salario no era para vivir bien hoy, era para construir su mañana, ladrillo a ladrillo. Mateo aplicó lo mismo. Ese 10% que se pagaba a sí mismo era su primer ladrillo. El siguiente paso fue preguntarse, ¿este gasto que estoy a punto de hacer es consumo o es inversión? El café de $3 es consumo. El libro de $20 sobre una habilidad que puede aumentar su valor en el trabajo. Eso es invertir en su fábrica personal. Su salario se convirtió en su presupuesto de construcción. Estrategia 4. Automatizar para no fallar. El sistema infalible de Lucía. Mateo es humano, tiene días malos, de poca fuerza de voluntad. Sabía que confiar solo en su disciplina era una receta para el fracaso. Así que investigó sobre hábitos y encontró el concepto de la automatización, del que habla Tony Robbins, y que gente como Lucía aplica. Lucía, una contadora, no decidía ahorrar. Su banco lo hacía por ella. El día 1 de cada mes, una transferencia automática movía su pago a sí misma y una parte para invertir, a cuentas separadas. El dinero ni siquiera llegaba a verlo, en su cuenta principal. Mateo configuró lo mismo. 2 transferencias automáticas, una a su fondo de emergencia, su paz mental, y otra, más pequeña, a un fondo de inversión indexado simple. Así, su fuerza de voluntad quedó fuera de la ecuación. El sistema trabajaba para él mientras él dormía. La falta de voluntad dejó de ser una excusa. Estrategia 5. Invertir en tu máquina de hacer dinero. La apuesta de Rodrigo. Pero Mateo sabía que solo ahorrar e invertir un sueldo modesto tenía un límite. Necesitaba aumentar el tamaño de sus ladrillos. Aquí viene la inversión más subestimada. En ti mismo. Vio el caso de Rodrigo, un compañero de trabajo. Rodrigo, en vez de comprarse el último smartphone, usó ese dinero para un curso certificado online en diseño UX. 3 meses después, aplicó lo aprendido a un proyecto interno, impresionó a un cliente grande y consiguió un aumento sustancial. No había ganado más por suerte, había hecho que su máquina, su mente y sus habilidades fuera más valiosa. Mateo usó parte de su capital semilla para comprar libros, un curso de finanzas personales y otro de habilidades de software avanzado. Cada euro aquí no era un gasto, era combustible para que su salario base pudiera crecer. Estaba abriendo puertas que antes ni veía. Estrategia 6. Construir tu primera máquina invisible. El modelo de Valeria. Ahora Mateo tenía un fondo de emergencia, inversiones automáticas y estaba mejorando sus habilidades. Pero aún dependía de su tiempo por dinero. La verdadera libertad, intuyó, viene cuando el dinero trabaja para ti o cuando creas algo que genera valor sin tu presencia constante. Investigó sobre ingresos pasivos y se topó con la historia de Valeria, una profesora de inglés que en sus ratos libres grabó un pequeño curso en video sobre inglés para viajeros y lo subió a una plataforma. No se hizo rica, pero ese curso, esa máquina invisible, le generaba unos cientos de euros cada mes sin que ella hiciera nada. Era dinero mientras dormía. Inspirado, Mateo usó sus habilidades de diseño. En los fines de semana, empezó a crear plantillas de logos modernas y las vendió en un marketplace online. La primera venta fue emocionante. No fue mucho, pero era la prueba. Podía construir activos que generaran ingresos sin vender su tiempo una y otra vez. Había plantado su primer árbol, que daba frutos solo. Estrategia 7. Dominar tu tiempo y tu tribu. La epifanía de Laura. Y llegamos a la 7ª capa, la que todo lo reorganiza. Mateo ya hacía todo bien. Ahorraba, invertía, se capacitaba. Pero aún se sentía agotado y con poco tiempo. Hasta que leyó sobre Laura, una emprendedora que hizo un análisis radical de su semana. Laura descubrió que sus mayores fugas de energía y dinero no eran sus gastos, sino su entorno y cómo usaba su atención. Las quejas constantes de ciertos amigos, las horas perdidas en redes sociales comparándose, la televisión de fondo que le robaba concentración. Mateo hizo su propio análisis y tuvo la epifanía. La libertad financiera no es solo un número en el banco, es el control sobre tu tiempo y tu atención. El interés compuesto no solo funciona para el dinero, funciona para los hábitos y las relaciones. Así que tomó decisiones duras y liberadoras. Primero, dominó su tiempo. Bloqueó horas sagradas para su aprendizaje y su máquina invisible. Aprendió a decir no a lo que no alineaba con su nueva dirección. Segundo, podó su entorno. Se acercó más a ese amigo que hablaba de negocios y se distanció suavemente de los que solo hablaban de gastos. Buscó una tribu que construía. Al hacer esto, algo mágico pasó. Las primeras 6 estrategias se aceleraron. Tenía más claridad, más energía, más ideas.
Comprendió que no necesitaba más dinero, necesitaba más dirección. Y la dirección nace del control de tu tiempo y de tu círculo íntimo. Esta fue la gran revelación para Mateo. El salario no era el problema. El problema era la narrativa. Su sueldo no era un premio por sobrevivir un mes más. Era la herramienta, el único capital inicial con el que contaba, para construir su salida. La libertad financiera no es un destino lejano donde dejas de trabajar. Es la paz que sientes hoy, al saber que cada mes estás más cerca. Es el control. Es saber que si mañana tu trabajo desaparece, tú no te derrumbas, que tienes un plan, ladrillos almacenados y máquinas que empiezan a funcionar. Hoy Mateo no es rico, pero es libre de la ansiedad que lo paralizaba esa noche de las 11:43. Tiene su fondo de paz mental. Sus inversiones crecen en silencio. Sus habilidades valen un 30% más. Y tiene un pequeño ingreso que llega aunque esté desconectado. Recapitulemos rápido desde sus ojos. 1. Divide tu salario. Vive con la mitad mental. 2. Págate primero a ti. Hazlo sagrado. 3. Tu sueldo es capital de construcción, no dinero para quemar. 4. Automatiza. Quita tu fuerza de voluntad de la ecuación. 5. Invierte en la máquina que eres tú. 6. Construye tu primera máquina invisible de ingresos. 7. Domina tu tiempo y tu tribu. Eso multiplica todo lo anterior. El viaje de Mateo acaba de empezar, pero la dirección está clara. ¿Y tú? ¿En qué capa estás atascado? Si hoy descubriste que el problema no era tu salario, sino tu narrativa, suscríbete para continuar educando tu mentalidad financiera. ¿Por qué controlar gastos no te hace rico, pero te da mejor control y tranquilidad?